Buen día a todos. En este video vamos a revisar el tema de elementos esenciales en el cuerpo humano. Para empezar, vamos a definir qué es lo que hace que a un elemento se le considere como esencial. Para esto, el elemento en cuestión debe estar presente en los tejidos humanos y en caso de que haya una deficiencia o un exceso durante un amplio periodo de tiempo, puede conducir o puede producir enfermedades graves, retraso mental o también la muerte. Aquí tenemos que tener presente que aunque haya elementos a los cuales se les considere como esenciales, esto es siempre considerando las cantidades necesarias. Puede que algún alimento o algún elemento, perdón, que sea considerado esencial, al exceder las cantidades requeridas, se pueda volver un elemento tóxico. Y también vamos a tener elementos que no son considerados esenciales y que presentan toxicidad al inhalarse o al estar en contacto o al consumirse. Los elementos que se consideran esenciales en el cuerpo humano, de acuerdo con la bibliografía del libro Chang, son los que están resaltados en esta tabla periódica. Son el hidrógeno, el sodio, el potasio, magnesio, calcio, hierro, cobalto, cobre, zinc, carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, flúor, cloro y yodo. Podemos observar que que hay dos colores diferentes en los cuales están resaltados estos elementos. Esto es diferente para la cantidad en la que están presentes. En amarillo vamos a tener a los elementos que están en grandes cantidades o que son como macroelementos, y en color rosa son elementos que están en muy pequeñas cantidades y que los requerimientos para ellos son muy bajas. También podemos observar que en el caso de los que están presentes en grandes cantidades, corresponden a elementos que se consideran elementos representativos de los grupos 1, 2, 4A, 5A, 6A y 7A. Y aquellos que vamos a necesitar en cantidades de trazas, principalmente son elementos del bloque D, que son elementos de transición. Y también podemos observar en esta tabla que la mayoría de los elementos que se consideran esenciales son elementos de bajo peso atómico, y que el mayor peso atómico que observamos sería para el yodo, pero como en promedio el mayor sería el selenio y el yodo. Entonces, las cantidades en las que estos elementos están presentes, el más abundante sería el oxígeno, que está presente en un 65% en el cuerpo humano, seguido del carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Y todos los demás completan el 100% de los elementos presentes, y podemos observar que el más abundante entonces, o los más abundantes, serían lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, que sería el chon. Aquí vamos a revisar cuáles son las funciones que tienen estos elementos en el cuerpo humano y en dónde los podemos encontrar presentes. En el caso del oxígeno, que es el más abundante, lo podemos encontrar en una gran cantidad de moléculas diferentes, que serían lo que conocemos como biomoléculas. Estas son lípidos, carbohidratos, proteínas. Aquí ponemos algunos aminoácidos que forman parte de las proteínas, y también, bueno, en este caso no están en las bases nitrogenadas, pero sí se encuentran presentes en las estructuras de los ácidos nucleicos, ya que vamos a tener también azúcares en la estructura de los ácidos nucleicos. También podemos encontrar el oxígeno presente en las moléculas del agua, y normalmente el oxígeno no se considera como un nutriente por la manera en la que ingresa a nuestro cuerpo, que es por la vía respiratoria, a diferencia de los demás alimentos, que es por el tracto gastrointestinal. Entonces, a veces no se le considera un nutriente, pero sabemos, como ya hemos mencionado anteriormente, que su importancia a nivel celular es muy grande, ya que es el aceptor final de electrones, y para poder metabolizar todos estas biomoléculas de las cuales vamos a obtener energía, que son lípidos, carbohidratos y proteínas, necesitamos que al final de toda esta cadena del metabolismo estén átomos o moléculas de oxígeno, para poder aceptar esos electrones y que pueda continuar el metabolismo y poder obtener energía. Entonces, en caso de que haya una deficiencia de oxígeno, lo que vamos a observar es una condición que se le conoce como hipoxia. Y en estos casos las células tratan como de adaptar su metabolismo para poder seguir utilizando la glucosa en estas condiciones de baja concentración de oxígeno, pero obviamente es una situación que no es deseable,
y normalmente se trata esta deficiencia de oxígeno con tanques de oxígeno para suplementar la falta que ya tenga el organismo. Entonces, no necesariamente debe ocurrir o la hipoxia no necesariamente se presenta con alguna enfermedad, también puede haber hipoxia por alguna situación ambiental. En ciudades que tienen una altitud elevada se puede observar una menor concentración de oxígeno y es por eso que puede que nos cansemos un poco más al caminar, que sintamos como que nos falta el aire. Y también puede haber una deficiencia de oxígeno en un ambiente en donde haya gran cantidad de monóxido de carbono y eso también puede afectar el proceso, toda la respiración celular. Entonces, en el caso del carbono, sabemos que es importante porque también está presente en las estructuras de las principales biomoléculas. Vemos en estas cadenas de los lípidos, son cadenas de carbono, largas cadenas de carbono. En los carbohidratos también tenemos átomos de carbono, ya sean monosacáridos, que sean estos que tenemos aquí, en disacáridos o en polisacáridos que pueden ser ramificados o sin ramificar. También observamos la presencia de carbono en las bases nitrogenadas, que serían parte de la estructura de los ácidos nucleicos, y también observamos la presencia de carbono en la estructura de los aminoácidos. Entonces, quiere decir que este átomo es muy versátil y de hecho se considera que todas las biomoléculas corresponden a compuestos derivados de los hidrocarburos o derivados de los compuestos del carbono. Quiere decir que la capacidad que tiene el carbono de formar tantos enlaces diferentes es algo que favoreció la formación de estas diferentes moléculas. Podemos ver que tiene formación de enlaces simples, enlaces dobles, también puede formar enlaces triples, pero estos enlaces triples son casi no se observan en la naturaleza o en las biomoléculas, perdón. También podemos ver que en las diferentes biomoléculas el carbono puede estar unido a otros átomos de carbono o puede estar unido a átomos de oxígeno o átomos de hidrógeno. Y en el caso de los aminoácidos puede estar unido a átomos de nitrógeno. ¿Y qué ocurriría en caso de que hubiera alguna deficiencia de carbono? Que es muy rara la deficiencia de carbono por lo mismo de que todas las macromoléculas contienen a este elemento. La consecuencia podría ser alguna afectación en el desarrollo del crecimiento, no habría tanto crecimiento o no se podrá obtener la misma cantidad de energía en caso de que hubiera deficiencia de esqueletos de carbono. En el caso del hidrógeno, también podemos ver su presencia en las diferentes biomoléculas. Aquí hay átomos de hidrógeno en los lípidos, hay átomos de hidrógeno en las moléculas de los carbohidratos, hay átomos de hidrógeno en los aminoácidos, en las bases nitrogenadas y principalmente vamos a encontrar el átomo de hidrógeno en nuestro cuerpo en forma de moléculas de agua. También lo vamos a encontrar en forma de iones hidrógeno que participa en la regulación del pH dentro de nuestro cuerpo a nivel de sangre y también podemos encontrar iones hidrógeno en el estómago. En el caso del nitrógeno, lo vamos a encontrar principalmente en aminoácidos que forman parte de las proteínas y también lo vamos a encontrar en las bases nitrogenadas. En el caso de las bases nitrogenadas hay que recordar que son parte de la estructura del ADN y en los aminoácidos vamos a ver unas proteínas estructurales, pero también hay unas proteínas que actúan como enzimas, que es lo que mencionábamos anteriormente, que el nitrógeno también tiene esa función catalítica en el caso de las enzimas, estructural en el caso de las proteínas estructurales y de almacenamiento de información en el caso de los ácidos nucleicos. En el caso del nitrógeno o alguna deficiencia en este elemento, también se observaría una deficiencia en el crecimiento, no hubiera o no se podrá lograr la misma cantidad de crecimiento, la misma cantidad de energía, porque para poder llevar a cabo los procesos celulares es necesario la síntesis tanto de enzimas, de proteínas, la duplicación del material genético y si hubiera una deficiencia de este elemento no se podrán llevar a cabo estos procesos a la misma velocidad. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.